Vamos con la tercera es la vencida. Vamos a ver si Oscar esta vez acierta y comenzamos el conversatorio. Buenas noches. Hola Mónica, ¿cómo estás? Bueno, esperemos, le mandé un audio con las indicaciones, así que esperemos que lo hayas entendido. Estamos en eso. Oscar se está haciendo desear, me parece. Pero esperemos que esta vez pueda ingresar. Hola Adri, por tercera vez. Esperemos que esta vez Oscar pueda ingresar. Se aparece, me manda mensajes y aparece en mensajes privados. Yo no tengo forma. Vamos a esperar un minutito más, dos, a ver si acierta. ¿Qué hace Cris? Ahí está. Oscarcito. Ahí está. Por fin. Ahora sí. ¿Me escuchás? Sí, sí. ¿Vos? Perfecto, te escucho y te veo, que es lo más importante. Costó. Bueno, Era. bueno, basta de protocolos, no perdamos tiempo. Vamos al grano. Está bien, vamos al grano. Querido Oscar, hoy nos vas a hablar de lo que tiene que ver con los fenómenos psicosomáticos, ni más ni menos. Yo tenía Ujú. varias cosas para poder tratar de empezar hablando. Yo no sé si te parece. A mí me gustaría que puedas contar el caso clínico que está en tu libro, eh, Herejías del Cuerpo, como para poder tener una base Bueno, y cómo ir desplegando lo bien que haces en el claro. libro para tener un comienzo. Bueno, ahí se trata de un caso, el libro tiene varios casos clínicos, tiene 5. Uh -huh.
4 son míos y uno es de una colega de ahí de Montesano. Al que vos te referís es un caso que se corresponde con el artículo Fenómeno psicosomático, un llamado a la filiación, que es una de las funciones que el nexo psicosomático muchas veces cumple, que es una suerte de reparación cuando el lazo filiatorio está puesto en duda. Allá por el año 88, una persona aparece en el hospital donde yo trabajaba diciendo, me extiende la mano, un hombre de unos 55 años, y me dice, soy un Recklinghausen. Y yo pensaba que me estaba diciendo el apellido de él, porque nunca había escuchado eso. Después, hablando con un amigo neurocirujano, me explicó que se trataba de, bueno, el consultante ya me lo había dicho también, de una patología que se llama neurofibromatosis de von Recklinghausen, tal el nombre del descubridor, como suele pasar, y que consiste en la aparición de ciertos nódulos en la piel que van cambiando de color, de más claro a más oscuro y de un relieve bajo a un relieve más alto. Sería como si al paciente en la superficie del cuerpo le salieran pezones que varían en color y que varían en relieve. Pero también tiene eso una afectación del sistema nervioso central, también produce algunos edemas muy grandes en las piernas. Bueno, en este caso se trataba, yo anticipo la estructura porque eso no es lo que está en juego, se trataba de un neurótico obsesivo importante que había quedado, digamos así, a cuidado de la madre cuando el padre abandonó a la familia, teniendo el paciente 19 años. La familia se componía del padre, la madre, una hermana mayor de este paciente y el paciente. Bueno, él refiere algunas cuestiones que son muy significativas, por ejemplo, una suerte de muletilla que repetía el padre cada vez que este paciente cometía alguna torpeza. El padre, que eran de una familia clase media alta de los años 50, para ubicar más o menos, ¿no? El tipo, un alto ejecutivo, el papá, un alto ejecutivo de una empresa grande, de esas que fueron privatizadas en los 90. Él tenía una posición gerencial y en esa época esos funcionarios tenían un nivel de vida parecido o a veces mejor que el de un profesional, sin serlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí había una especie de mantra que usaba el padre, que era, este boludo no parece hijo mío. Cada vez que el paciente cometía alguna impericia, el padre le decía a la madre, este boludo no parece hijo. Bueno, las cosas fueron avanzando, de modo que él nunca había tenido novia, ni novio, ni relaciones, ni con mujeres, ni con hombres, ni con nada. Cuando él consulta tiene 55 años, la mamá tenía 87 y se había caído, se había roto la cadera y, como suele pasar, eso dio lugar a la aparición de tipo reacción en cadena de toda una serie de otras problemáticas. Entonces eso le funcionó a él como una suerte de espejo en el cual pudo ver que si la madre era una dama mayor con problemas muy, muy graves, él ya no era el joven procrastinador que había sido siempre,
donde siempre iba a haber tiempo para armar una familia, para tener hijos, para toda esa historia. Eso lo sumerge en una depresión, que es lo que lo trae al tratamiento. En realidad él no viene por el Recklinghausen, él viene porque estaba muy deprimido. Entonces, hablando de estas cuestiones, él dice que su hermana mayor había tenido, hoy separada para ese entonces, había tenido 3 hijos que mientras eran niños con él se llevaban muy bien, pero que cuando llegaron a la pubertad y a la adolescencia empezaron a hacerle preguntas al tío sobre el sexo, sobre las mujeres, sobre todas estas cuestiones, y él no podía dar cuenta, más que mintiendo, digamos. Él podía contar algunas cosas que había aprendido teóricamente, pero nada más. Entonces él mismo se fue alejando de esos sobrinos, no por desamor, sino para no quedar encorsetado en una situación de examen y de un examen para el cual él no tenía suficiente preparación. Esto de los trabajos, él había entrado en la misma empresa en la que el padre había sido funcionario. En los trabajos le pasaba también, porque cada quien contaba sus proezas, sus hazañas en términos horizontales de alcoba, y él nunca contaba nada. Entonces, en algún momento era un ambiente donde solamente había empleados varones y se jugaban bromas de factura bastante pesada, entonces empezaron a jorobarlo bastante con que si era gay, si no era gay. La palabra gay por aquel entonces no existía, usaban palabras más procaces todavía. Entonces él pidió, estando en un laboratorio químico, porque él había hecho el secundario en una escuela técnica y era técnico químico, mejor dicho, no se había recibido, le faltaba una materia para recibirse, que nunca la pudo dar. Él arguía que el profesor le había revoleado en algún momento una maqueta por el aire, lo había despreciado, se había quedado con una cuestión imaginaria. Entonces le pregunté cómo se llamaba la materia, esa que no había podido dar y que tenía un pendiente, y me dijo que se llamaba proyectos, justamente, ¿no? Siempre es útil preguntar cuando alguien se manca en una materia, en cualquier nivel de estudios, el nombre de la materia, porque muchas veces tiene que ver con alguna obstaculización en la que la neurosis metió sus basas. Otras veces no, otras veces no tiene caso, pero yo tiendo a sugerir, por lo menos, hacerla la pregunta. Entonces, él había logrado laburar en laboratorio químico y estaba muy bien conceptuado por el ingeniero que estaba a cargo. Él era una especie de referente, de consejero de los empleados nuevos, pero cuando se le puso espinosa la cuestión esta de las preguntas que le hacían sobre la sexualidad, las experiencias, las minas y toda esta historia, él pide el pase para trabajar en limpieza. Y limpieza incluía limpiar los inodoros. O sea, él pidió el pase para ahí porque era donde podía trabajar solo. Entonces, cuando él consulta, se suman 2 cosas: la depresión por el declive de la madre y también que Menem había introducido, digamos, el gobierno de Menem, la posibilidad de que algunas actividades tercerizadas, algunas actividades que las empresas públicas hacían de manera autónoma se tercerizaran. Y se corría la bola de que el área de limpieza la iba a tomar Limpiolux. Limpiolux era una empresa que tercerizaba la limpieza en distintas empresas grandes.
Cuando él ve eso, piensa que si su empleo desaparece, él no piensa que va a ser reconvertido a otra área. Es lo que probablemente iba a pasar, sino que piensa que se va a quedar sin trabajo. Entonces ahí, bueno, cae en desesperación. Volviendo a su historia, él se acuerda, bueno, no se acuerda, tiene un sueño en el que están yendo en un barquito a pescar. El padre trata de explicarle cómo encarnar, cómo poner la carnada para pescar en el río, y la madre le dice, no pierdas tiempo, no pierdas tiempo, no tiene sentido. Esa es la primera vez que él detecta a través de ese sueño que la madre lo desestima. Un poco, bueno, en aquel momento la intervención mía, porque él denostaba bastante al padre por la manera bastante displicente, desamorada con la que lo había tratado, pero rescataba mucho a la madre. Y ese sueño, cuando él lo cuenta, yo le digo, Cámpora al gobierno, Perón al poder. Entonces, la próxima vez viene y me dice, mi papá se fue a los 19 años, yo nunca supe más nada de él, nos abandonó a todos, pero depositaba durante años y años dinero en una cuenta hasta que dejó de hacerlo, con lo cual él concluyó que el padre había muerto, que lo hizo muchos años. Entonces yo le digo, ¿y nunca se propuso buscarlo? Y me dice, no sabría cómo hacerlo. Entonces yo le dije, podría empezar por la Junta Electoral. Esto que parece, qué sé yo, una intervención proveniente del discurso universitario, muchas veces lo que hace por rotación discursiva es dejar al paciente sin coartadas. Es como decir, si vos querés buscarlo, tenés cómo empezar a buscarlo. Ahora, si no querés, no querés, pero por lo menos asumí que no querés, no que no se sabe cómo hacer. Bueno, en definitiva, hizo todo un recorrido sobre eso, el papá se había muerto efectivamente hacía tiempo, por eso dejó de haber depósitos en esa cuenta, y adviene otro sueño, un segundo sueño, unido a un recuerdo juvenil, cuando él tenía unos 16, 17 años, en reuniones familiares, no, a ver, 20 años, 21, ya el papá se había ido de la casa, le preguntaban a la madre, algunos tíos le decían, che, ¿y vos querés que Juan tenga novia? ¿Te gustaría? Juan era el paciente, ¿no? Y dice, mientras no lo traiga acá, está todo bien. Y jajaja, y era este, la risa cómplice de todos, mientras no lo traiga acá. ¿Por qué? Mientras no lo traiga acá, porque ahí ya tenía, ¿no? Entonces, el sueño que viene a renglón seguido viene de la mano de que el padre se había ido supuestamente porque se había calentado con decían así, se calentó con una negrita, perdió la cabeza por una negrita. Esa era la manera de, digamos, la retahíla que se repetía a través de, digamos, básicamente de los deciles de la madre. Lo que había quedado instalado es que Alfredo, que era el papá de Juan, había perdido la cabeza por una negrita. Ahí reparó Juan que muchas veces la mamá, hablando, dirigiéndose a él, le decía Alfredo, lo nombraba por el nombre del padre. Él tiene un sueño donde está masturbándose y en un momento dado, en el momento de eyacular, se le desprende el glande. O sea, el glande se desprende del pene y le queda en la mano, suelto.
Entonces, él cuenta ahí que las fantasías que animaban esa masturbación eran con una mujer desconocida. Y yo le pregunté cómo era esa mujer. Y me dice, morocha de pelo largo, lacio, como Mercedes Sosa pero flaca. Entonces yo ahí le digo, perdió la cabeza por una negrita. Bueno, él ahí queda bastante consternado con esto, porque efectivamente el sueño literalizaba no tanto lo que el padre había hecho, sino lo que la madre había dicho, que el padre había hecho. Y él quedó a expensas de esos dichos de la madre. Bueno, hay un goce en cierto modo incestuoso de no llevar adelante su vida, es una elección que hizo por tomar el relevo del padre. Entonces después de eso viene un recuerdo en el cual toda esta letanía de este boludo no parece mi hijo, este boludo no parece mi hijo, aparece un recuerdo muy, muy lejano, en el cual unas semanas antes de irse el padre de la casa, el padre era alguien muy circunspecto, se vestía con saco y corbata para cenar un martes a la noche, digamos, ¿no? Tipo que tenía una especie de tradición, si bien el apellido era de tipo vasco, es como que cultivaba virtudes anglosajonas. Y bueno, él recuerda que en una ocasión entra apurado al baño porque tenía ganas de hacer pis, estaba muy compelido con eso. Al abrir la puerta del baño, ve que el padre estaba en el baño. Como era de día, no se veía si había luz prendida o no estaba prendida. Y ve que el padre estaba con los pantalones, los tiradores volcados sobre los muslos y el torso desnudo. Y él ahí ve que en la espalda del padre, la espalda estaba plagada de lunares. El padre lo mira y además de decirle salí de acá, él escucha al cerrar la puerta que vuelve a repetir, este boludo no parece hijo mío. Cuando el padre se va, sin dejar ninguna nota a nadie, desaparece, se va, se lleva las cosas y se va. A las pocas semanas él descubre el primer lunar, que sería el origen del primer fibroma. Después empezaron a surgir, empezó a someterse a estudios, primero con dermatólogos, después con alergistas, hasta desembocar mucho tiempo después en la neurología y bueno, en esta enfermedad por la que por aquel entonces no se podía hacer nada. Es una enfermedad cuasi oncológica, por la que no se puede hacer nada. De hecho, le decían que lo que le convenía más era no andar toqueteándose los fibromas, porque eso los inervaba. Él decía, porque había hecho obsesivamente con un sistema de espejos que tenía en el ropero, más la cómoda, una luna de espejo en la cómoda, había hecho un sistema que le permitía ver todos los ángulos del cuerpo donde había fibromas y se los había contado y tenía 137. Bueno, luego del trabajo hecho, hubo un seguimiento, bueno, voy a ser breve, se muere la madre al poco tiempo, él se quedó viviendo solo, y fue pasando el tiempo y él empezó a reaccionar bastante bien a algo que en ese momento era el interferón. Le daban interferón que no le había hecho nada
y empieza a reaccionar bien al interferón. Y estuvo 2, 3 años posteriores a eso sin aumentar el número de fibromas de los que tenía, siguió teniendo 137 hasta que un buen día, aludiendo cuestiones como cualquier paciente que deja un tratamiento amparándose en la falta de tiempo o de dinero, y sin que yo pueda o pudiera en aquel momento atribuirlo a alguna cuestión puntual, no había ni recrudecido la enfermedad, ni se había amplificado el número de fibromas en el cuerpo, ¿no? Lo que sí se había evaporado era la depresión, había una cuestión de duelo bastante, bastante elaborada en torno de la muerte de la madre. Y bueno, decía yo en el libro que los fibromas, es como si los fibromas hubieran sido una manera en la cual los lunares inscriptos en la espalda del padre hubieran saltado en el cuerpo de él, endosados, para decir en su mudez, yo soy tu hijo. Ahí donde la letanía era, este boludo no parece hijo mío, ¿no? Por eso digo, ahí hay un llamado a la filiación, en un sentido que tiene un costo altísimo para el paciente, digamos. Esto no es equivalente a una reparación en el nudo, sino que es una ruta bastante más descarnada, y lo digo así a propósito, descarnada. Oscarcito, tratá de acomodar un poquito más la cámara porque te vemos del labio para arriba nomás. Si podés acomodar un poquito, me dijeron, ahí está, la gente quiere apreciarte mejor. No sé si es una ventaja, no sé si es una ventaja eso. Vamos. Hay varias cosas que tienen que ver con el fenómeno psicosomático, un poco en el caso se va abriendo más. Me encantó porque en el libro está bastante acotado y acá pudiste ampliar bastante cositas y me empezó a resonar un montón de cosas. Una de las cosas que mencionás en el libro que aparece un poquito en las personas que, no sé si usar la palabra padecen un fenómeno psicosomático, es la lógica del goce del sentido. Esta cuestión de darle a todo sentido. No se preguntan por el porqué no sé si de nombrarlo como síntoma al fenómeno, puntualmente, porque justamente no tiene el mismo estatuto, pero ¿por qué? En realidad es un desatino llamarle síntoma al fenómeno psicosomático. Es un desatino precisamente por lo que estás diciendo vos. Es un desatino porque al no haber pregunta en el sentido de un intento de subjetivación del padecimiento, es decir, de hacerlo propio, apropiarme de eso me pertenece y estoy implicado, y más que implicado estoy concernido en eso que aparece en mi cuerpo y en mi historia, se vivencia como algo que de un modo poncio pilatista uno puede atribuir a la carga genética, a la mala suerte, a la conspiración de los dioses, a que cuando te toca, bueno, según el marco de creencias de cada quien, la gente puede atribuirlo a cualquier cosa con tal de lavarse las manos, de implicarse en la historia y escarbar un poco de qué manera esa manifestación somática está dando algún intento de respuesta a algo que no está suficientemente saldado en ese matrimonio mal avenido que hay entre el lenguaje y el cuerpo. Totalmente. Por lo tanto, no es un síntoma, porque el síntoma analítico, para decirlo pronto y mal, una definición sería
el síntoma es el modo de enunciar mi sufrimiento. Si yo digo se me parte la cabeza, el médico escribe cefalea. Él lo traduce a su idioma. Y después me da un analgésico. Pero el se me parte la cabeza puede estar abierto a un montón de otras significaciones. Por ejemplo, hay muchas que forman parte de los lugares comunes y que cada quien puede enriquecer si lo tamiza por su propio registro personal, que hacen referencia a un cuerpo que está lastimado. Por ejemplo, se rompió el culo trabajando, es un cabeza hueca, es un cabeza fresca. Lo que dijo me dio en el hígado, lo que dijo me hace hervir la sangre. Me cortaron las piernas, me costó un huevo. Bueno, hay miles, y todas ellas hacen referencia a un cuerpo lastimado y a expresiones que conectan al sujeto con el otro de un modo bastante particular. De un modo bastante particular donde el sujeto queda del lado del masoquismo. En el síntoma también, digamos, uno podría decir, hay un goce de síntoma, el carozo del síntoma que produce sufrimiento. Pero el síntoma tiene una pregunta. Uno consulta por tres razones, por inhibiciones, por síntomas o por angustia. El síntoma es una de las tres causales de entrada en análisis, pero el síntoma tiene en su favor, que es como un durazno. El síntoma tiene, en tanto carozo, el goce del síntoma, que es el beneficio primario, como se llamaba Freud. Para ubicar un caso que conocemos todos, en Isabel de R., la astasia abasia, el dolor en los muslos, en las piernas de Isabel. Ese es el goce del síntoma. Pero tiene una envoltura formal. La envoltura formal del síntoma es lo que no camina en la vida de Isabel. Vale recordar esa larga caminata de Isabel con el cuñado, cuando la hermana estaba gravemente enferma e Isabel piensa, ojalá ella se muera, así él será mío para siempre. Como ella tenía virtudes morales muy elevadas, descarta esa idea de plano rápidamente. Pero tenemos el goce del síntoma como carozo y la envoltura formal como pulpa del durazno. En el fenómeno psicosomático está el carozo solo. Hay que construirle la envoltura formal para que pueda ser sintomatizado y por lo tanto, vía la metáfora, ser descargado de ese exceso de goce que en tanto síntoma va a tener a posteriori. Entonces uno ahí trabaja como siempre. Pero es todo ese trabajo preliminar el que hay que hacer primero. De construcción. Permiso, me voy a aplaudir. Impecable. Me encantó el ejemplo. Vos sabés que... Bueno, podés aplaudir. Sí, lo aplaudo. Bueno, hay un punto que también me llamó la atención, lo desarrollaste en el libro, porque no estás muy de acuerdo con esta cuestión de que pensar a la psicosomática como un jeroglífico, dice Lacan, y vos ponés que no estás muy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo por esto, porque justamente las corrientes que han trabajado con fenómenos psicosomáticos, pensándolo como un jeroglífico, lo han hecho exactamente de esa manera. Es decir, pensar en el jeroglífico también implica pensar en Champollion. Por lo tanto, si uno piensa en Champollion y en la piedra de Rosetta, habría una ruta decodificadora de a qué obedece cada dolencia o cada lesión. Sin embargo, o sea, eso haría que una lesión sea legible, la tornaría legible. Y una lesión psicosomática no es legible, es escribible, o sea, es algo que quedó afuera del peine invertido y que está pujando
para entrar en el sistema de transcripciones. Está intentando ingresar al sistema de transcripciones. Está intentando pasar del goce a la contabilidad. Si uno lo piensa como jeroglífico y piensa en la piedra de Rosetta, entonces ahí aparecen estupideces que parecen de revista para ti, pero que hay autores y hay grandes teóricos que también lo piensan de esa manera. Léase Ángel Garma, Luis Quiosa, donde ellos piensan que efectivamente la lesión psicosomática es una formación del inconsciente. Entonces, como piensan que es una formación del inconsciente, es un equivalente del síntoma, por lo tanto, es legible. Entonces, si yo encuentro cuál es la grilla de lectura para decodificar eso que está en un código, ya está. Si vos tenés problemas deglutivos, ¿y qué es lo que no podés decir? Si es tenés una diarrea recidivante y explosiva, qué cagada te mandaste, ¿no? Ahí aparecen todos estos clichés que rara vez aclaran algo y que ninguna vez tienen en cuenta la singularidad del sujeto uno por uno. Ahí sería, discúlpame, Entonces, ahí sería como la inversa, la lógica del goce del sentido está del lado del analista, porque quiere darle ¿cómo? que la lógica del sentido, del goce del sentido, está del lado del analista como diciendo, bueno, es esto. Claro, está del lado del analista y desangustia al analista, pero resulta que la posición del analista no está para desangustiarse él, Totalmente. ¿no? Justamente está para ocuparse de lo que pasa con el analizante, no para desangustiarse él. Yo me acuerdo hace muchos años, y no tiene que ver con el tema específico de esta convocatoria, yo trabajaba en un hospital de día donde había una psiquiatra que hacía el control farmacológico de todos los pacientes en el hospital de día una vez por semana. Entonces lo hacía el viernes eso, porque los pacientes del fin de semana lo pasaban con la familia. Entonces un día me dice, che, a Rafael, ¿cómo lo ves? Rafael era un paciente mío. Y yo le digo, mira, está muy bien, está estable, la verdad que está pasando por un buen momento amesetado y productivo en el buen sentido. Bueno, pero yo la verdad que tengo ganas de medicarlo porque ahora viene un fin de semana largo. Y yo le digo, mirá, no, Rafael está bien, yo no tocaría nada. Bueno, al final del día yo me estoy yendo, me la cruzo a la mujer esta, ya los pacientes se habían ido y me dice, mirá, no, te quería decir que lo mediqué a Rafael y le dejé un esquema de medicación para el fin de semana largo. Y le digo, ¿por qué hiciste eso? Me dice, porque me quería quedar tranquila. Y le digo, ¿por qué no la tomaste vos la medicación si te querías quedar tranquila? O sea, vos te querés quedar tranquila y lo medicás al paciente, ¿no? Bueno, acá es más o menos una cosa así, ¿no? A vos te pica un mosquito y me rasco yo, una cosa así. Tiene que quedar del lado del espejo directamente. Claro, claro. Bueno, hay para... ¿Cuál sería la tranquilidad? Realmente a veces de ciertos... el psiquiatra generalmente tiene su tranquilidad en la pastilla. O sea, tomá y listo. Sí, pero no es para hacer, en realidad no es para hacer una crítica en relación a la profesión, sino a los desvíos. Es como, qué sé yo, si alguien quiere criticar al psicoanálisis epistemológicamente, podemos entrar en una discusión de cierta estatura. Si alguien quiere criticar al psicoanálisis porque el analista de su sobrino se quedó dormido, eso no es criticar al psicoanálisis. Creo que no es criticar a la psiquiatría, hablar del desvío de esta psiquiatra de la que estoy haciendo referencia, porque efectivamente hay lecturas fenoménicas que hacen los psiquiatras. Yo de hecho trabajo con una hace más de 20 años con la misma, en algunos casos que requieren medicación para que los periodos amesetados de los altibajos que tienen sean lo más largos posibles.
y que haya una permeabilidad al abordaje por vía de la palabra mucho más elegante, en el sentido que usan la palabra elegante los norteamericanos, ¿no? Que sea algo más, que fluya mejor. Ujú. Por eso digo, no creo que esto sea entrañe una crítica a la psiquiatría, sino a una manera cómoda de proceder de algunos que la ejercen, como pasa como pasa en todas las profesiones. Básicamente es eso. Yo lo traigo ahí como un ejemplo paradigmático de cuando alguien quiere tranquilizarse él accionando sobre otra persona. Que es un desvío, realmente es un desvío. Muy bueno ejercicio la aclaración. Si hablamos de fenómeno psicosomático, hay algo que se me viene siempre a la cabeza, y vos lo trabajás en el libro, que tiene que ver con la holofrase. ¿Nos puedes explicar bien? Bueno, sí, mira, la holofrase, la versión más conocida es la de palabra-frase. Es decir, Ujú. que es una palabra que en su núcleo encierra una frase que por no haber sido suficientemente escandida en su momento, genera eh, genera un abroquelamiento que tiene efectos en el cuerpo después. Un ejemplo de esto es el mismo Freud, el caso de Freud. Cuando Freud achica su nombre de Sigismund a Sigmund, Sigmund en alemán significa boca victoriosa o boca triunfante. Sig es triunfo en alemán y de hecho era un grito cuando levantaban la mano en el hitlerismo. Y Freud ya en sus últimos días le dice a uno de sus acompañantes, parece mentira, pero de todas las zonas que se disputaban el honor de acabar con mi cuerpo, con mi vida, ha ganado la Boca. Sigmund, Boca victoriosa. Y ahí hay una implicación fuertemente de él, porque él fue el que achicando su nombre derivó de Sigismund a Sigmund. Hay otro dato colateral menos importante, que el segundo nombre de Freud era Salomón, Shlomo, que Shlomo era un héroe a la manera de Aquiles, un héroe judío a la manera de Aquiles, que muere de un lanzazo en la cara, y él tenía una lesión que era una exulceración en la mejilla, como el lanzazo de Shlomo. Vale decir que ahí hay la holofrase, en tanto palabra-frase, puede ser leída como una forclusión local. La forclusión local es un concepto que acuña Juan David Nacio para dar cuenta de cuando ahí no operó la metáfora paterna en un par significante que no es el primer par significante, es otro par. Entonces, por esa razón es que el FPS, el fenómeno psicosomático, puede darse en distintas estructuras clínicas. No, digamos, no determina estructura, sino que aparece añadido al tríptico que supimos conocer, al tríptico estructural que supimos conocer. Pero hay otra manera de entender a la holofrase, que es la interjección. La interjección es una orden abrupta, despótica, generalmente monosilábica, que sería como decirle a alguien, ¡no! Pero no es un no que uno puede conectar con un código, por ejemplo. No es que vos te estás acercando a donde un niño se puede acercar a donde se puede quemar y yo le digo no, para que no se queme, sino que esa orden de tipo exabrupto puede ser porque hoy apoyaste el vaso acá, mañana lo apoyaste acá,
y pasado no lo apoyaste en ningún lado. Entonces la orden puede aparecer por cualquier cosa y en cualquier momento. No tiene un referente al cual poder suscribirse o en el cual encontrar resguardo, y por lo tanto es enloquecedor. En alguna medida hay una referencia muy interesante en el seminario 11, cuando la archiconocida prueba de los perros de Pavlov, Lacan la toma, y dice que ahí hay un significante devenido a su cara signo, que sería la campanilla, donde la campanilla da cuenta del deseo insensato del experimentador, le hace goce del otro, que produce un cortocircuito en la cadena orgánica de la necesidad del sujeto, en este caso perro. Se me van a venir encima porque dije sujeto perro, pero el perro no habla, entonces, pero por favor, es una licencia poética. Goce del otro experimentador, cortocircuito en la cadena orgánica de la necesidad en el perro. Por eso la salivación a través de un signo, es decir, un significante coagulado que se repite como S1, 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 y siempre significa algo para alguien, el perro. ¿Qué significa? Que supuestamente va a venir comida. Entonces hay salivación. Hay un FPS que se produce en el perro a partir de un significante degradado, su cara signo, que surge y emerge del deseo insensato del experimentador, al que llamamos goce del otro. Que queda ahí, coagulado, exactamente, en el ruido nada más, en el sonido. ¿No? Acomodate, Jarcito, porque te veo, te vas como bajando. Ahí está, ahí está. Ahí está mejor. Muy bien explicado. Hay otra cosa también que mencionaste en el libro que tiene que ver con, a ver si no mal recuerdo, los imperativos injuriosos son. Bueno, sí, es eso, se llama interjección o injunción. Está. Injunción. Injuncia. Está. Eso es otra manera de definir esto. Sí, es eso mismo. Es referencia a lo mismo. Después, otra cosa que se podría agregar es que en las personas que presentan una enfermedad con un FPS o que se puede inferir que sea un FPS, suelen aparecer un duelo no elaborado, por lo tanto hay un endoso del goce del cuerpo ajeno sobre el propio, y también una sobreadaptación a las demandas del otro, que pueden ser a las demandas efectivas del otro, o a las demandas que yo supongo que el otro quiere de mí. Es decir, que hay una suerte de sobrealienación fantasmática a la demanda del otro, donde sale a responder el cuerpo de una manera que me resulta ajena, totalmente ajena. Pero no solamente ajena por lo estrambótico de la respuesta, sino que es una respuesta la que da el cuerpo que a mí no me genera pregunta, como si lo haría en un síntoma, donde el cuerpo queda trastornado en el área funcional, en tanto que en el FPS lo que hay es un órgano lastimado, esa es la diferencia. En el FPS siempre tiene que haber un órgano lastimado y no la función, como en la ceguera histérica, la sordera histérica o la parálisis histérica, donde ahí todo está bien, pero la función no está bien. Está bien, exacto. Otra también lo que mencionaste es la obligación del sexo opuesto. Bueno. Eso, la obligatoriedad de ser del sexo opuesto es la parte más sutil de los ítems que Lacan va desgraneando, no. Desgranando. Segregando, no sé cómo. Sí, desgranando. Que es que justamente el FPS habla de un goce que está por afuera
de los goces, en cierto modo está por afuera, ¿no? De los goces que están en el nudo. Ujú. El goce fálico está afuera, porque no está regulado por el falo. Del goce sentido está afuera, salvo que alguien venga a ponerle un sentido pacificador por el lado de una terapéutica a predominio imaginario, pero está un poco más cerca del goce del otro, está un poquito más cerca del goce del otro. Pero es un modo de goce que aún estando más cerca del goce del otro, al no estar regulado por el falo, deja al sujeto padeciente, lo manda para el lado de un goce sin límites, más del lado del goce femenino. Mejor dicho, de lo que se supone del goce femenino, de la cosa ilimitada, de la cosa no perimetrada suficientemente, pero obviamente de un goce que no produce una ganancia en más. Cuando Lacan convoca a leer a los místicos, es porque los místicos pueden dar cuenta de lo que es el goce místico en términos de beatificación, de haber estado en un más allá del cual se puede testimoniar de alguna forma. En cambio acá es un goce que es un más allá del goce fálico, pero del que no se puede más que testimoniar en términos de dolor lacerante, de queja y de temor. No es una beatificación de nada, salvo que alguien sea del tipo Opus Dei, donde cuanto más sufro, más cerca estoy del Creador, qué sé yo, un delirio de esos, ¿no? Ujú. Pero es el sexo opuesto no en el sentido de hombre-mujer, sino de hombre-mujer del lado hombre versus la mujer como goce sin límites. En ese sentido hay como una suerte de presión hacia ser del sexo opuesto en la lesión orgánica. Es en ese aspecto nada más. Esto costaría explicarlo en los Ujú. tiempos que corren. En la universidad, como cuesta explicar las fórmulas de la sexuación sin que aparezcan, sin que se levanten voces que cursadas por un estamento ideológico supongan que en Lacan había un inveterado machismo, que seguramente lo había, pero por poner hombres y mujeres del lado hombre. Eso es no haber entendido cuál es el enigma de la humanidad, no el enigma de los hombres, sino el enigma de hombres y mujeres, que es el goce femenino, de los cuales, querido amigo, los hombres no solemos más que ser una especie de intermediario entre la mujer y qué es el goce femenino. Nosotros somos meros intermediarios que le permiten a veces a las mujeres conocer un poco más de eso. Otra vez, permítame. Otra vez lo aplaudo, Oscarcito. Bueno, Me quedan un montón de cosas. Ahí hay una palabra, Organsprach, que no estás de acuerdo en Freud, pero no vamos a entrar. Es un tema que podemos charlar en otro momento. Y también podemos, claro. y también podemos hablar de duelo. Sí, claro. O sea, no tiene por qué ser la última esta. No, para nada, para nada. Ya estuviste con Martín 3 veces, podés estar conmigo también 3 veces. Si no me voy a sentir mal. Sí. Vos sabés que si hay efectivo, yo lo puedo dilatar esto en dosis homeopáticas, ¿viste? Gotita a gotita. Gracias, Diego. Vamos a lo siguiente. Sí. Primero pasá el chivo que vas a estar dando un seminario a partir de agosto en causa clínica con respecto al tiempo de análisis. Sí. Ahora el 13 de agosto en Causa Clínica empieza un seminario anual que tiene frecuencia quincenal, va a ir los jueves de 12:30 a 14 horas, que se llama Psicoanálisis, una clínica de otros tiempos, donde vamos a trabajar el tiempo en el psicoanálisis, en la física, en la filosofía y en la narración, pero siempre con un fuerte anclaje en la clínica. Uh-huh.
De hecho, bueno, en el libro que mencioné, que es un poquito que me sirvió de eje para poder charlar con vos hoy, que es tuyo, Herejías en el cuerpo, justamente el último capítulo, ya dejas abierto el tema del tiempo, más vinculado a los fenómenos psicosomáticos. Eso me pareció buenísimo. Sí, sí. Se llama temporalidad del pasaje de lenguas. Exactamente. Con respecto a los libros, ¿se pueden conseguir en letra viva? ¿Sabés si hay de estos? Porque tenés varios escritos. Entiendo que sí. Pueden llamar al 4825-9034, letra viva, de 10 a 19, y preguntar si tienen Herejías del Cuerpo, actualizaciones en psicosomática, si quedaron ejemplares, y si no quedaron, que se comuniquen con vos y yo de alguna manera se los procuro. No, es un libro que a mí me pareció, te lo dije, es muy simple de leer, pero con una profundidad teórica y un recorrido que es impecable. Para los primeros, cuando uno da como los primeros pasos del psicoanálisis, hay muchas confusiones, muchos lugares donde uno no se encuentra, y ese libro a mí me pareció muy, muy a luz. Creo que ahí veo esa cuestión cercana que tenés a luz en el modo de explicar, y que no es impecable, Oscarcito, la verdad. A veces por el mismo cariño que te tengo y admiración, digo, ojalá tenga la posibilidad de escribir y hablar como vos, porque es un lujo como das los ejemplos. Bueno, yo no te recomendaría eso, ¿eh? Yo la verdad que no. Más vale andar por otro lado, que te va a ir mejor. Bueno, vos sabés que hay algo que hablábamos con Luis, que él lo mencionó, que tiene que ver con Nietzsche, y digo, bueno, para despedir, Oscarcito, tratar de buscar algo en este señor de bigotes alemán. Y hay una frase que me encantó, y que Nietzsche estuvo muy cercano a Wagner, era como una admiración muy grande, hasta que Wagner, por dinero, le hace la música a la iglesia, y para Nietzsche fue un dolor muy, muy fuerte. Yo tengo la teoría que... Y fue una defección. Exactamente, bueno, yo tengo la teoría que justamente desde ese punto, de ese quiebre, por Wagner, lo que empieza en ver en su enemigo algo muy propio de él. Y tiene una frase que dice: el hombre del conocimiento no solo debe amar a sus enemigos, sino que también debe poder odiar a sus amigos. Dije, se lo tengo que decir porque, lejos de esto de odiarte, sino realmente te admiro, Oscar, la generosidad del día que te conocí, que nos pusimos picantes los dos y nos encontramos los dos primeros solos en esa puerta de bar, y que comenzó algo hermoso, que es una amistad junto a Luis, a Lautaro, a Martín, a Fede, a Tamer. Así que, Oscarcito, gracias por ser un tipo tan generoso y un tipo que la tiene atada al pie, y que sos muy bueno explicando psicoanálisis, así que me da un lujo de disfrutarlo. Así que, Oscarcito, sigamos peleando en privado. Gracias, Diego. Sos mi principal enemigo íntimo. Iba a tocar la guitarra haciendo una balada, pero dije, mejor no, porque va a ser muy, muy, muy fuerte. Dejémoslo para otro. Niño Oscar vas a contar. Bueno, muchas gracias a todos. Sí, queda grabado el vivo para que lo puedan volver a ver, y entretenerse y escucharlo a Oscar las veces que quieran, y después lo pasamos para que siga circulando el video. Muchas gracias, Oscarcito, gracias. ¿Lo pasás a Facebook también? Exactamente, así todo el mundo tiene el placer de escuchar. Gracias. Abrazo grande, Oscarcito, gracias a todos por habernos acompañado. Y a finalizar. Gracias.